días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Es un gozo estar aquí. Como ya se ha mencionado, hoy estamos participando de un esfuerzo a nivel nacional para regresar a la iglesia. Cuando se presentó esta oportunidad, sentimos que era una oportunidad buena para poder unirnos a otros y demostrar la verdadera naturaleza de lo que es la iglesia y a la misma vez del amor, la paz y la esperanza que tenemos para con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con todo el mundo en general. Como seguidores de Jesús, nosotros somos las manos y los pies de Él. Para eso estamos aquí, para servir de representantes. Y como un grupo de personas, nosotros queremos ser un grupo que recibe de Jesús todo lo que Él tiene para nosotros, que nos regocijamos en Jesús por lo que nos ha dado y a la misma vez repartimos todo lo que Él tiene para el mundo que está a nuestro alrededor. Pero también yo creo que es importante admitir las experiencias de muchas gentes con la iglesia no siempre ha sido buena. Y cada uno tiene su historia. Para algunos su tiempo en una iglesia fue buena, fue edificante, añadió a su vida. Eso siempre ha sido la experiencia mía desde chiquito, pero a la misma vez sé que hay otros que su tiempo en la iglesia no fue buena, que le hicieron daño y dejaron atrás una herida, una llaga. Y para algunos el solamente venir hoy día es, bueno, voy a poner el pie a ver que si siento que algo no está bien, me echo para atrás otra vez. Permítame decirle, si esa es su experiencia, lo siento mucho. No fue diseñada la iglesia para ser así. Eso no fue lo que Jesús quiso que fuera su cuerpo aquí en esta tierra. Nuestra esperanza hoy es que usted durante el tiempo que esté, lleguen a entender esto. Juntos es mejor. Una manera de pensar en lo que es estar juntos es con este juguetito llamado Lego. ¿Cuántos tienen Legos en su casa con sus niños, con sus nietos? ¿Cuántos han pisado un Lego en medio de la noche? Oh, sí. Eso cambia todo. Una pisada de un Lego echa a perder toda la noche. Pero lo interesante es que esta compañía danesa empezó en la década de los 1930. Ahora, ¿cuántos aquí se acuerdan de esa década? Levanten la mano. No me digan que no, yo sé. Ok, señora, apunta a los mentirosos ahí. Ok, uno. Pero en la década de los 50 fue que empezaron a salir con estos ladrillos de plástico. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de la década de los 50? Esa es buena década, ¿no? Amén. La mejor década, creo. Pero no entremos en ese detalle. Individualmente, Legos son solo pedacitos sencillos de plástico. Pero a pesar de su diseño tan básico, lo mágico de ellos es que se conectan con otros. Legos fueron diseñados para estar juntos, no separados. Separados es casi insignificante. Juntos, estos pedacitos de plástico pueden tomar la creación o la forma de cosas asombrosas. Uno solo tiene que ir al Legoland, aquí al centro, y ver todo lo que hacen con estas cositas de plástico. Al parecer, uno las puede unir y crear casi cualquier cosa. Son pedacitos de plástico, pero juntos crean algo mucho más grande y mucho mejor que cada una de las piezas individuales. La iglesia es como Legos, una colección de individuos, diversos tamaños, diversos colores,
Puede ser que individualmente no sean muy dignos de admirar, pero cuando nos unimos como Dios lo ha diseñado, lo que sucede es que ahora formamos la iglesia y es una creación mucho mejor y mucho mayor que los miembros individuales. Bien sea uno que asiste regularmente o si esta es su primera vez para visitarnos. O si no está seguro, si quiere volver a la iglesia todavía. Quisiera invitarle que nos acompañe durante el mes de septiembre y octubre para que juntos exploremos el concepto de lo que es estar juntos como individuos y como una expresión global de la iglesia. Presten atención a este video, por favor. Me encantó eso. Gente gana millones de dólares mostrando solo sus manos en YouTube. Increíble. Pero lo que quiero que nosotros hagamos es que estas próximas semanas vamos a explorar el concepto del estar juntos, pero lo vamos a hacer estudiando brevemente la carta de los Efesios. Si tienen su Biblia o si tienen su teléfono y tienen una Biblia, abran por favor a Efesios el capítulo 1, que es donde vamos a empezar hoy día. Permítame darles una introducción breve a esta porción de la Biblia. Está hablando a los cristianos en la ciudad de Éfeso. Ahora, la ciudad de Éfeso fue una ciudad antigua que queda en lo que hoy se conoce como Turquía. Esta ciudad fue una ciudad portuaria, considerada como una de las ciudades griegas más importantes y un centro clave para el comercio de toda la región del Mediterráneo. Los romanos la hicieron una capital de provincia, con el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Fue un centro de mucha diversidad de personas, de culturas y religiones, y todas se encontraron en Éfeso. Ahora, el autor del libro es Pablo. Pablo es un personaje asombroso que fue transformado de ser un perseguidor de todos aquellos que seguían el camino que Jesús había dado. Fue de eso y fue transformado a ser un defensor intrépido de Cristo Jesús. Fue por mucho del mundo conocido de ese entonces y por medio de él se extendió el alcance del mensaje de Cristo Jesús. Fue por primera vez a Éfeso en su tercer viaje misionero, pero después regresó
y pasó 2 años con estas personas. En 2 años llegó a conocer la cultura, llegó a conocer las situaciones. Muchas personas depositaron su fe en Cristo durante este tiempo. Y como resultado de ello fueron tantos que el negocio de un señor llamado Demetrio, que fue un platero que hacía ídolos y los vendía a las afueras del templo de Artemisa, su negocio casi fue a la bancarrota. Él creó un disturbio tan grande en la ciudad junto con otros negociantes que como resultado Pablo tuvo que salir de la ciudad. Pero quedaron atrás todos aquellos que habían aceptado a Cristo durante esos 2 años. Más adelante, Pablo fue arrestado en Roma, o estaba arrestado en Roma, fue arrestado en Jerusalén, llegó a Roma, y al llegar ahí, en la cárcel, él escribió una carta a sus amigos que estaban en Éfeso. Y ese es el libro de Efesios. Noten cómo empieza esta bella carta en Efesios el capítulo 1 y el versículo 1. Dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Noten algunas frases, algunas cosas que está diciéndonos aquí. Nos dice primeramente que Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Si tenemos a Jesús, no nos falta nada más. Y aquí está, dice, nos ha dado toda bendición espiritual. Dice, nos ama, nos ha escogido para estar en Cristo. Dios decidió de antemano adoptarnos para su familia. Dice que Dios es rico en bondad y gracia, que Dios compró nuestra libertad, Dios perdonó nuestros pecados, Dios nos ha colmado, dice, de bondad, de sabiduría y de entendimiento. Y así empezó. ¿Por qué? Porque esta carta que estaba escribiendo, aunque él estaba en la cárcel cuando él la escribió, esta carta estaba destinada como una carta para animar a un grupo de creyentes que recién conocían al Señor. Eso era nuevo para ellos. Y él quiso animarles. Dice, yo estoy pasando una situación difícil, pero quiero que sepan que Dios está por sobre todo. Y la situación que ustedes estén enfrentando, yo sé que es difícil, pero no se preocupe. Nuestro Dios es más grande que todas estas circunstancias. Pero sigue adelante. Ellos vivían en un ambiente que era muy hostil y sus creencias a cada rato eran desafiados por las personas. Pero noten lo que él dice en el versículo 15. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también
que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales, mucho por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el tiempo venidero. Pablo, al escribirles a ellos, dice: yo oro por ustedes constantemente, para que en el ambiente en que viven, Dios les dé sabiduría y discernimiento para enfrentar cada día. Déjenme decirles, a nosotros nos hace falta eso hoy. Y sigue diciendo: oro que ellos lleguen a conocer a Jesús mejor. Él oró que sus corazones fueran iluminadas por la luz para ayudarles a entender. Oró que ellos llegaran a entender la increíble grandeza del poder de Dios. Y no se pierdan estos últimos dos versículos. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Al celebrar hoy día, este Día Nacional de Regresar, lo que yo quisiera en verdad que esto fuera, es un día y un momento para que todos vengan a Jesús o regresen a Jesús. Venir a la iglesia no es lo más importante, pero venir a Jesús lo significa todo. El tema principal del mensaje hoy es esto: juntos hallamos la paz. Juntos hallamos la paz. En el versículo 14 del capítulo 2 dice: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. Los versículos 17 y 18 dice: Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Hay una gran realidad en nuestro mundo y lo podemos resumir en esta palabra: separación. Separación. En los días de Pablo habían grandes separaciones. Aquí en nuestro mundo, hace unos años, el gran sociólogo Rodney King dijo: no podemos llevarnos bien todos. ¿De acuerdo? No podemos llevarnos bien. Y la verdad es, no. Nosotros no podemos llevarnos bien. Hemos comprobado eso una y otra vez. En los tiempos de Pablo estaban las separaciones, digamos, esperadas. Los ciudadanos romanos versus los no ciudadanos, que vivían en el mismo ambiente, pero uno tenía privilegios que el otro no tenía. Tenemos los libres versus los esclavos. Tenemos los educados versus la clase obrera. Tenían los ricos y tenían a los pobres. Pero el que se menciona aquí, y vemos muy a menudo en el Nuevo Testamento, es esta separación de judío versus gentil. Ahora tenemos que entender que lo que sucedió aquí, el propósito de esto, es que Dios escogió a Abraham para ser el padre de una nación por medio de la cual enseñaría a las personas cómo vivir ante Dios. Ellos, a su vez, debían entonces ser una luz
y una bendición a las demás personas. Estaba leyendo esta mañana el Salmo 147 y dice, Dios nos ha dado a nosotros, el pueblo de Dios, su ley, sus mandatos. No se la dio a nadie más, nos la dio a nosotros. ¿Para qué? No para que lo guarden ellos para sí mismos, sino para que sean una luz, un ejemplo a todas las demás personas de cómo vivir una vida delante de Dios. Pero lo que sucedió es que en la práctica, el templo que construyeron, había un patio. Estos patios grandes, si ven las dos, eran lo que conocían como el patio de los gentiles. Dios lo había diseñado para que gentiles se acercaran a su presencia. Pero los judíos lo usaron como una pared llamada la pared de separación para mantenerlos fuera. Fue en esos patios donde Jesús vino y vio que la gente estaba vendiendo cosas y haciendo comercio y, por decirlo así, tener un pulguero. Tuvieron un pulguero dentro del lugar donde se suponía que los gentiles se acercaran. Pero ellos no dejaban entrar. Ellos no querían que la gente entre ahí. Y lo usaron como una pared de separación. Lo había diseñado Dios para acercar, pero ellos lo usaron para separar. En nuestros días, nosotros vemos todas estas mismas separaciones, las esperadas, y hay hasta muchos más. Y lo triste es que la religión en sí ha sido más una fuerza para la separación que para la paz. Esto no fue el diseño de Dios, pero eso es lo que el hombre hace con lo que Dios da. Aún en iglesias vemos que algunos se creen muy santurrones versus los que no son tan espirituales. Yo me acuerdo en nuestro grupo de jóvenes, cuando yo me estaba criando, había un grupo súper espiritual. Siempre estaban haciendo, eran muy espirituales. Yo no estaba en ese grupo, pero había ese grupo. Y siempre nos miraban como, algún día ustedes van a arreglar su vida y ser como nosotros. ¿Alguna vez se han encontrado con eso? Sí. La separación sigue. ¿Por qué? Porque el ser humano constantemente cree que si se está comparando con el otro va a quedar bien, de una manera u otra. Y eso es una realidad. Toda esta separación que vemos crea antagonismo entre las personas y aún antagonismo dentro de las personas. Pero una vez más, esto no fue el diseño de Dios. Pablo empieza el capítulo 2 y, por decirlo así, nivela el campo de juego. Ya toma los altos, los santurrones y todas las diferentes cosas. Y vamos a ponerlo todo en la misma plana. Quiero que todos estemos igual. Y empieza en el versículo 1. A ustedes, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Este versículo se refiere a una muerte espiritual o una separación de Dios. No somos personas tristes que necesitan gozo. No somos personas enfermas que necesitan ser curados. No somos personas perdidas que necesitan dirección. No somos personas inmorales que necesitan una religión, ni personas fracasadas que necesitan éxito. Dice, estamos muertos y necesitamos vida. ¿Me permiten jugarme una Marcela aquí? Dígale al que está al lado, usted y yo estamos muertos. Dígale. Ahora, usted dice, ay, ¿cómo me dice eso?
Bueno, es que tenemos que entender que cuando Dios nos está mirando, Él no ve a uno más alto que otro, uno más justo que el otro. No, todos están muertos. No necesitan cambio, necesitan vida. Dice, a ustedes Él les dio vida. Y sigue diciendo, las cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? Satanás. Y que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, quiero que entendamos que todos, por naturaleza humana, no seguimos a Dios. Y si no seguimos a Dios, ¿a quién estamos siguiendo? No queremos decir eso, ¿no es verdad? Nadie quiere admitirlo. Pero es verdad. Estamos siguiendo la corriente de este mundo. Uno solamente tiene que ver el noticiero, ver lo que dicen los periódicos y nos damos cuenta que la corriente de este mundo no va para bien, sino va para mal. A cada rato oigo a gente decir, ay, la vida no es como antes. Que antes uno dejaba la puerta abierta en su casa y nadie entraba. Y antes. Déjenme decirles, todas las semillas que sembraron antes dio resultado el fruto de hoy. Entonces tenemos que siempre recordar, ese es el mundo en que nosotros vivimos. Estamos muertos. No debido a una acción aislada o algo que una vez hicimos, era la manera en que todos vivíamos. Era el camino que todos tomamos. Eso es, así es. Nunca debe sorprendernos cuando vemos maldad en este mundo. No debe sorprendernos. Yo a veces oigo a gente decir, pero esta nación era una nación cristiana. Permítame decirles algo. Esta nación nunca ha sido una nación cristiana. Pero pastor, estudien su historia. ¿Cuándo era cristiano? Cuando teníamos esclavitud y toda la economía se basaba en ella. Cuando separábamos a blancos de negros y los de afuera de los de adentro. No, nuestro país nunca ha sido. Así que no crean que va a ser hoy tampoco. Nosotros tenemos que entender que el mundo funciona de una manera y Dios dice, hay una mejor manera. Y eso es lo que Él nos presenta en su palabra. Dice, todos estamos mal con Dios. Y muy a menudo estamos hasta mal con nosotros mismos. Y estamos mal con otros. Aquí, en este ambiente, cuando Él le dice, así es la realidad de la vida de ustedes y de todo el mundo, llega al versículo 4 y Pablo ofrece una esperanza para todos nosotros. Él entra aquí en el versículo 4 y dice, pero Dios, ahora paren ahí, pero Dios. La diferencia en la vida de muchas personas aquí es ese momento, pero Dios. Cuando Él entró a nuestra realidad, a nuestra conciencia, y tomamos la decisión de seguir lo que Dios decía, en vez de lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros queríamos. Permítame decir, es imposible tener un pie con Dios y el otro pie uno mismo.
No se puede. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó. La hermosa realidad acerca de Dios es esta. Él no solo nos conoce, sino que nos ama, a pesar de conocernos. A veces nosotros, gente nos ama, gente nos cae bien y vamos bien, y después nos llegan a conocer. ¿Sí o no? Y después tienen que tomar una decisión. Muchas veces cuando uno está en los comienzos de un noviazgo, pone solo lo mejor. Solo lo mejor. Y después, cuando ya conquistaron a la persona y va de uno al otro, no es solo hombre, y de ahí empieza la verdad. Pero Dios sabe cómo somos en verdad. Dios nos conoce completamente. No solamente sabe lo que hemos sido, sino lo que vamos a hacer y hacer. Y con todo y eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor no es determinado por nuestras acciones. Dios ama a todos por igual. No me ama más a mí porque yo nací en un hogar cristiano. No me ama más a mí porque yo soy de cierto país o yo he hecho ciertas cosas. No. No hay persona con el cual usted se encuentra que Dios ama menos de lo que le ama a usted. Y eso es muy importante. Eso debe afectar todo lo que nosotros decimos y hacemos con los de a nuestro alrededor. Dice, Cristo Jesús es la expresión completa del amor de Dios para cada uno de nosotros. Por medio de Cristo, su muerte pagó por nuestros pecados. Su resurrección nos da vida. Y su posición a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros cambia nuestra condición ante Dios. A veces pensamos que la situación económica, la situación social, la situación educacional, todas esas cosas tienen mérito delante de Dios, pero la verdad es, no. Pero cuando Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, eso cambia todo. Si aquí estoy yo, y yo soy uno de esos que es así, ¿ok? Pero aquí está Cristo. Y cuando Dios nos ve, no ve esto, ve esto. Y eso entonces cambia nuestra condición ante Dios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? El versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué tomaría un sinvergüenza como yo, y seguramente usted también, por qué tomaría Dios eso y mandaría a su Hijo a morir por nosotros? Porque Él quiere que un día nos ponga a nosotros como trofeos de su gracia, trofeos de su bondad, no de nuestras obras,
Todo es acerca de Él, no de nosotros. Esta vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y dice que somos entonces trofeos para mostrar en los tiempos venideros la abundante riqueza de su gracia. Los versículos 8 al 10, Pablo ahora nos dice cómo nosotros podemos obtener la vida. Y lo dice de la siguiente manera. En el versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Noten, podemos tener vida, que es lo que nosotros usamos la frase, ser salvos por gracia, por medio de la fe. Nada más. Por gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es recibir algo que no merece en ninguna manera. Todos queremos creer que Dios nos va a aceptar porque somos buenos, ¿sí o no? Y algunas personas aún trabajan y hacen muchas cosas buenas para obtener la salvación delante de Dios. El problema es, nadie puede. Nadie puede. Me acuerdo una vez pusimos una escalera bien alta, cuando estábamos en el otro edificio afuera, bien alta. Y hablamos de personas que muchos conocerían, por ejemplo, la Madre Teresa. ¿Dónde está ella? En sus buenas obras, y todos dirían aquí, y subí un poquito, bueno, ahí está. Y Billy Graham, otro, vivió casi sus 100 años y todo eso, ¿dónde? Bueno, por ahí va, pum, pum. Ok, si ahí están ellos, ¿dónde estamos nosotros? Y todos miraron eso y, más abajito, pastor, más abajito. Y lo pone ahí y después dice, ¿y ese tío sinvergüenza dónde para él? Bueno, él está ahí abajo. Pero la verdad es que nadie llega arriba. Es como salir de aquí y salir corriendo para llegar a las Bahamas y llegamos y damos un salto bien grande. Si yo lo hiciera, tal vez llegue a ese asiento. Tal vez alguien aquí diría, yo llego más. Bueno, dele, sí. Y todos nos ahogamos. Nadie va a llegar. Y por nuestra propia cuenta nadie va a llegar. La gracia es un favor, es algo que se recibe, que no se merece. La fe es creer en la realidad de algo, aun cuando uno no lo ve delante de sí mismo. En otras palabras, yo no he visto a Jesús cara a cara, pero creo en Él. Creo lo que dice. Creo en lo que Él me ha prometido. Y lo hago por fe. Usted dice, ay pastor, pero ahí está el problema. No. Todos tenemos fe. La cosa es en qué. ¿Cuántos entraron aquí esta mañana y antes de sentarse levantaron la silla, examinaron para ver que todos los tornillos estén donde deben estar, bla, bla, bla? ¿Alguien? No. Depositaron su fe en el asiento. Y créame, hay algunos tornillos sueltos, algunos abajo y algunos arriba, pero eso es otro detalle. No hablemos de tornillos sueltos, no podemos hacer eso en pura vida. Después Conchi después tiene problemas con el brazo. Entonces, la fe
esta nueva vida que recibimos por gracia, por medio de la fe, es lo que Pablo llama una vida en Cristo. Una vida en Cristo. Ahora, esta nueva vida en Cristo nos trae paz. Paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Cuando aceptamos el regalo no merecido, un regalo que nada podemos hacer para obtenerlo, pero por fe decimos, sí, yo acepto esto, yo quiero lo que Dios me ofrece, yo creo que Él va a cumplir todo lo que dijo, creo que la Biblia, lo que dijo acerca de su muerte, de su resurrección, creo que eso es verdad. Voy a creerlo, voy a recibirlo. Cuando hacemos eso, lo primero que tenemos es que por primera vez en nuestra vida tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. También tenemos paz en pertenecer a una familia espiritual que es más grande que cualquier grupo con la cual nos identificamos. Hay más cristianos en este mundo hoy en día que cualquier país que usted represente. Hay más personas que creen en Cristo que gente que está al mismo nivel socioeconómico suyo. O cualquier otra cosa que nos separa en esta vida. Es increíble cuántas veces uno va a un lugar u otro y se encuentra con personas que conocen a Cristo y al instante hay algo. Me acuerdo cuando fuimos con Omar y Luis de Dona a la India. Fuimos a la ciudad de Varanasi, que es la cuna de tres o cuatro religiones principales del mundo. Un lugar espiritualmente sumamente oscuro. Ese día era el día de Thanksgiving. Y yo viendo las cosas que vi, me di tremenda deprimida. Y me senté y le escribí una carta a mi familia que aquí estaba celebrando el Día de Acción de Gracias. Pero el siguiente día fuimos a otro lugar y se reunieron como 125, 150 personas que conocían a Cristo. Ahora que conste, esos eran todos los que se reunían de literalmente miles y miles de personas alrededor. Pero cuando entramos en ese lugar, culturalmente yo no tenía nada en común con ellos. Tenían bancas alrededor y yo me senté en una banca. Omar y Luis, mucho más espirituales que yo, se sentaron en el piso porque querían estar con ellos igual que... Y toda la gente se sentaba en el piso. Yo me senté en la banquita. 4 horas más tarde, Omar me miró y dijo, tú eres más inteligente que nosotros. Digo, la década del 50, algo hay ahí. Pero esas personas con quien yo no podía hablar, con lo que yo no tenía nada en común de otra cosa, teniendo a Cristo en común, eso era todo lo que hacía falta. Todo lo deprimido que había estado un día, me animó y me levantó hasta aquí el próximo. Y nosotros tenemos paz en pertenecer a un grupo. Y no todos son perfectos. Ustedes se conocen a sí mismos. No vamos a reunir a una iglesia perfecta. Pero teniendo a Cristo, teniendo eso para compartir,
ahora podemos identificarnos y encontramos paz. Esta paz transciende todas las demás separaciones, nacionalismo, racismo, socioeconómico, educacionales, castas. Cuando estamos en relación con Jesús, Él es lo que debe romper las paredes de separación. Yo no sé cómo se ve usted o cómo ve usted a la gente a su alrededor, pero déjeme decirle, cuando ve a alguien que usted por naturaleza quiere alejarse, acuérdese, Dios los ama a ellos, igual que lo ama a usted. Dios los invita a ellos a tener paz con Él, igual que usted puede tener paz con Él. Sea quien sea, las paredes de separación deben caer ante el poder de la unidad que encontramos teniendo paz con Dios. Un autor dijo, nosotros somos ciudadanos, familia y más importante, un lugar donde el Espíritu de Dios mora. Aunque nuestras luchas no desaparecen mágicamente, juntos, en medio de nuestras luchas, podemos tener paz debido a la presencia del Espíritu Santo. Y podemos compartir y ofrecer esta paz a otros, aun cuando se presentan las discusiones y discrepancias. Juntos somos el plan de Dios para reflejar su paz que Él quiere para el mundo. Juntos. En la Nueva Traducción Viviente, los últimos 2 versículos del capítulo 2 dicen, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. La paz con Dios es el primer paso hacia la paz con otros. No voy a leerlo, pero en Santiago, el capítulo 4, Santiago nos dice, ¿y de dónde nacen las guerras, los pleitos, las discusiones entre ustedes? Y dice, todo eso viene de adentro. De adentro. Porque no están en paz con Dios. Y si no estamos en paz con Dios, no vamos a estar bien con otros. Él es perfecto, nadie más lo es. Si no estamos en paz con Dios, nunca vamos a tener paz con los que están a nuestro alrededor. Segundo, Jesús dijo que la unidad entre sus seguidores llevaría al mundo a creer el mensaje que estaban presentando acerca de Él. Él dijo, Padre, yo oro por mis discípulos y los que los van a seguir, para que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Déjenme decirles, si entre personas que conocen a Cristo Jesús no nos podemos llevar bien, no podemos tener unidad, ¿de qué sirve el mensaje que estamos predicando? ¿De qué sirve? Ay, pastor, es que esta persona está de pleito con esa persona, por eso no van al mismo grupo. ¿De qué sirve predicar la Biblia si no podemos poner en práctica los unos a otros y salir en paz los unos con los otros? Juntos, en paz,
podemos ganar la atención de nuestro mundo, que tanto está buscando la verdadera paz. Repito lo que dije antes y después voy a terminar el artículo. El gran sociólogo Rodney King dijo en una ocasión: ¿no podemos llevarnos bien todos? Y la respuesta, por supuesto, es no. En verdad no nos podemos llevar bien. Hemos comprobado eso una y otra vez a lo largo de la historia. El multiculturalismo solo ha hecho resaltar la incapacidad del ser humano de traer paz a la tierra. No es irrazonable decir que los temas relacionados a la diversidad, la reconciliación y el multiculturalismo son temas de primer plano para nuestros días. Esto crea tremenda fricción para la iglesia. Vivimos en una sociedad que se pregunta abiertamente si el domingo a las 11 de la mañana, o a las 9 en español, es la hora de mayor segregación en América. Si la iglesia se acoge al desafío de alcanzar a las naciones por medio de Cristo Jesús, se encontrará a la vanguardia del dilema cultural más grande de nuestro mundo. Les garantizo, dice el autor, que cualquier iglesia, cualquier comunidad que pueda contestar la pregunta de Rodney King, no podemos llevarnos bien, si lo pueden contestar con un sí, tendrá la atención de toda organización de importancia en nuestra sociedad. Juntos podemos tener paz. En la iglesia debe ser el lugar donde más factible es tener paz el uno con el otro. Aquí. ¿Por qué? Porque si seguimos a Jesús, si nos damos cuenta que todos empezamos aquí, muertos, que todo lo que tenemos es por gracia, por medio de la fe en Él, esa paz que Él nos da como individuos, podemos compartir con nuestro prójimo. Este lugar, este ambiente, estas personas deben ser el ejemplo de paz al mundo en que nosotros vivimos. Quiero pedirles que reflexionen por un instante en estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Está usted en paz con Dios? Si esta semana usted fuese a encontrarse con Dios, eso sería morir, y no estoy diciendo que quiero que eso suceda, pero si fuera a suceder, cuando se encuentre con Dios, ¿sería una reunión con su Salvador y su amigo? ¿O con juez y adversario? Todo eso depende de usted. Todo eso depende de usted. Lo interesante es que yo puedo en este instante ser enemigo de Dios. Pero al aceptar a Cristo, lo que Él hizo por mí, al aceptar el regalo que Él me da, yo paso a ser de enemigo, a ser hijo de Dios. Y si soy hijo, coheredero con Cristo Jesús, ¿tiene usted paz con Dios? Segundo, ¿tiene paz dentro de sí mismo? A veces nosotros sabemos lo que Dios quiere, pero también sabemos lo que en verdad hacemos. Y aquí adentro hay una guerra. Estamos tratando de vivir una vida cuando uno nos ven y otra vida cuando no nos ven. ¿Y saben lo que eso va creando? Una guerra adentro. Y esa guerra es horrible. Esa guerra mata.
Esa guerra destruye relaciones. Esa guerra destruye vidas. Esa guerra nos quita la paz, nos quita el amor, nos quita la esperanza para esta vida. Tercero, tiene paz con los que están a su alrededor. Y no estoy hablando de la fila en que está sentada. Estoy hablando de sus familiares. Cuando yo oigo a personas, y particularmente cristianos, que no se han hablado en años, yo digo, qué tremenda pérdida de años. Porque en Cristo podemos tener paz. Si seguimos lo que Él nos dice, podemos tener paz. Pero ella dijo, paren. Todos están muertos. La vida que tenemos en Cristo. Él preparó, dice el versículo 10, buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y si andamos en las buenas obras que Él tiene para nosotros, vamos a llevarnos bien con los que están a nuestro alrededor. Reflexionen esto. Juntos podemos tener paz. Si su respuesta a una o más de estas preguntas es no, o no estoy seguro, humildemente le pido que deje que oremos con usted y contestemos las preguntas que tengan con la palabra de Dios que Él nos ha dejado. La paz la encontramos en Cristo, pero Cristo lo encontramos en la Biblia. Incline su rostro, por favor. ¿Habría alguien esta mañana que diría, pastor, considerando lo que usted acaba de decir, tengo que ser honesto y yo tendría que decir no o no estoy seguro a una de esas preguntas? ¿Habría alguien así que levantaría la mano? Yo no le voy a obligar a hacer nada, solamente quiero saber. Sí, gracias. Otra persona. Gracias. Puede bajarlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Puede bajarlo. Gracias. Pastor, no estoy seguro o no. ¿Alguien más? Gracias. Yo quiero pedirle que ahí donde está, si usted sabe lo que necesita hacer, dígale al Señor ahora mismo, Señor, aquí estoy y voy a cumplir lo que tú me dices. Si usted no sabe, si usted no está seguro, yo le voy a pedir que al final se acerque ahí al centro de invitados. Va a haber alguien ahí. Y ahí usted decir, el pastor hizo una pregunta y yo tengo esta inquietud. Y deje que ellos le ayuden. Si usted dice, pastor, no conozco a la gente allá atrás, si usted quiere venir a mí, con mucho gusto estoy para servirle. Pero por favor, no salga de aquí sin la verdadera paz que Dios ofrece a cada persona. Oremos, por favor. Padre, venimos a ti en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos presenta a tu Hijo. Y en tu Hijo, Señor, en la relación que Él ha hecho posible, nosotros podemos hallar paz contigo y paz con los que están a nuestro alrededor. Te pido que hoy las personas que levantaron la mano, Señor, vayan si tienen preguntas a uno de nosotros, pero no salgan de aquí sin arreglarlo, porque tú ofreces paz, pero no obligas a nadie
a tener paz. Gracias por este tiempo alrededor de ti, en tu santo nombre. Amén. Pastor Marcelo.